La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Ayer martes, la CAF presentó un documento que resume en su visión, objetivos y propuestas prioritarias de cara al próximo quinquenio. Desde la primera fila escucharon estas propuestas los candidatos presidenciales Yamandu Orsi del Frente Amplio, Álvaro Delgado del Partido Nacional, Andrés Ojeda del Partido Colorado, Pablo Mieres del Partido Independiente, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y César Vega del Partido Ecologista. También lo hizo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa, el de Defensa Nacional, Armando Castañdebat, así como otras autoridades vinculadas al sector agropecuario y cooperativo. Hay varias propuestas que tienen que ver con el desarrollo agrario sostenible, la política y la normativa y el fortalecimiento del sector agropecuario, cooperativo, agrario, entre otros. Es fundamental colocar al productor y a su familia en el centro de las políticas públicas, considerando el rol central de la cooperativa agraria que los nuclea, dijo Fernando Vide, directivo de la CAF, al presentar las propuestas del primer eje temático. Vamos a profundizar sobre estas propuestas en diálogo esta mañana con Pablo Perdomo, presidente de CAF. Francisco Morales, Otra Mañana. Perdomo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco, un gusto estar contigo y con la audiencia. El gusto es nuestro. En primer lugar, Perdomo, ¿qué significó para ustedes tener posiblemente al presidente de la República ayer en parte de su auditorio y a todos estos precandidatos escuchando los planteos y necesidades que tiene el sector? Yo salvo que pase una catástrofe, no es posiblemente, sino el próximo presidente, ¿no? Uh-huh. Lo cual eso es un hito para nosotros, muy importante, porque bueno, una gremial de cooperativismo agrario que una vez más esté juntando a todos los candidatos con representación en el Parlamento a que nos escuchen, a que no tienen por dar mensajes ellos. Simplemente van a escuchar y a recibir de mano el documento que a partir de ayer a última hora nos habíamos comprometido a que a partir de hoy ya estaba colgado en la web y tiene un acceso público, un trabajo que tiene más de un año de llevado a cabo, que lleva mucha discusión, mucho trabajo, mucho intercambio con técnicos, con la academia, con productores, con directivos. Bueno, para nosotros significa un hito bien importante porque no siempre se logra, ¿no? Y la verdad que por segunda vez, en el 2019 ocurrió lo mismo, todos los candidatos fueron a escuchar, y en esta oportunidad con más presencia de ministros, como tú bien decías en la introducción, también muchos presidentes de institutos, como el presidente de INAC, el presidente del INACOP, en fin, varios directores de direcciones de ministerios también, y mucha gente, algunos ex precandidatos que también habían sido invitados y que gentilmente nos acompañaron, participaron algunas fórmulas ya, que se van a conformar a partir de las convenciones, uh-huh, como fue candidatos a vicepresidente, como fue el caso de Ripoll y de Silva, y se me puede estar escapando alguna otra, pero bueno, creo que la convocatoria fue muy buena, y eso creo que se debe a una forma de que nos enseñaron los antiguos dirigentes de las cooperativas agrarias a llevar adelante, ¿no? Como una gremial de propuesta que, bueno, si bien los 85 ítem llama la atención, pero bueno, son puntos separados que los trabajábamos, los teníamos, y bueno, podían haber sido 60 o 90, uh-huh, pero no va en la cantidad, sino en la calidad que podamos aportar a la nueva administración, a los equipos técnicos cuando estén nombrados y podamos entrar en diálogo con ellos, que es el próximo paso. Uh-huh. En primer lugar, nosotros queríamos, como forma simbólica, entregarle en mano el documento, cosa que hicimos, para que, bueno, ellos primero que nadie lo tuvieran, lo pudieran leer, bueno, y a partir de hoy ya es público un trabajo que solidariamente lo hacemos y lo ponemos
en la web para que tanto el que esté interesado, la prensa, en fin, pueda tenerlo. No pretendemos que estemos todos de acuerdo, pero sí que sea un aporte a la discusión de la nueva administración, ¿no? Uh-huh. Usted decía recién que empezaron a trabajar esto hace un año más o menos. ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que se plantea como norte la CAF al presentar este documento? Bueno, nosotros este documento, para ser exactos, arrancó la planificación del año en enero del 23. En julio del año pasado, en nuestra asamblea, que trabajamos el tema conciencia agropecuaria, que tuvimos la visita de el ministro de Ganadería, el ministro de Trabajo, el representante de la FAO en Uruguay y el presidente de la ANEP de ese momento, de la educación, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, que trabajamos el tema conciencia agropecuaria. En esa misma asamblea ya empezamos a marcar las interrogantes y las encuestas que teníamos para hacer, que habíamos planificado previamente. O sea que el trabajo efectivo tuvo un año entero. Que este ejercicio a nosotros lo hacemos desde el año 1999 a una instancia de un técnico de CAF, que era Álvaro Ramos, que después fue ministro y fue canciller. Claro. Y que junto con los técnicos de ese momento, el gerente Gastón Rico, y con la directiva de ese momento, comandada por Pablo Escrimín y por Jean-Pierre Uní, fue que se empezó a elaborar este documento cada 5 años, que es una hoja de ruta, es un hilo conductor de todo el trabajo gremial que se hace, que queda documentado, que nos hace ver ese hilo conductor que nos tiene siempre, valga la redundancia, alineados, y que nos permite ver, qué es lo que pensábamos hace 5 años, en qué se avanzó y en qué no, y proyectarnos que sobre todo en la parte productiva, el cómo hay que hacer, dónde hay que invertir, dónde hay que poner la ficha, en fin, el tema de educación, el tema ciencia, el tema tecnología, el tema ambiente, el tema económico, el tema financiero, en fin, cada ítem de eso están desarrollados en esta propuesta, ¿no? Uh-huh. En el comienzo del documento se señala que en Uruguay las cooperativas agrarias enfrentan un complejo escenario relacionado a la disminución de la población rural. ¿Podemos profundizar un poco más en cuál es el contexto en el que operan las cooperativas agrarias? Las cooperativas agrarias estamos en territorio, y agradezco que tengas el documento ahí delante y lo puedas bichar, porque realmente diste en el comienzo para entender el trabajo y el formato, y creo que es la pregunta que cabe acá, ¿no? Nosotros tenemos una población rural que, comparada a otros países, es muy baja. Estamos hablando de que solamente el 4% vive en la población rural, que si comparamos con Argentina, que tiene toda la Patagonia y toda la parte árida en el norte, tiene un promedio de 7%, y ellos dicen que es una locura. Imagínate lo que es para nosotros el Uruguay, un país tan chico, con muchas rutas, con muchos accesos, con infraestructura, con comunicación, sin montañas, sin desierto, sin zona árida, y que somos nada más que el 4%. Se está haciendo un censo agropecuario en este momento, probablemente los resultados siga disminuyendo la población rural, y en ese contexto donde las cooperativas estamos insertadas y brindamos los servicios, tanto técnicos, financieros, de insumos, sociales, capacitaciones, muchas veces educación, la parte, el desarrollo en general, muchas veces el lugar en territorio y que la tiene son las cooperativas, porque que tenemos una masa crítica importante, porque los socios somos los dueños, y generalmente estamos compuestas de productores medianos y chicos, el 80%, también hay productores grandes, pero muchas veces la cooperativa es el corazón de un territorio, porque muchas veces las empresas, cuando hay lucro, están, pero cuando el negocio deja de serlo, se retiran del mercado.
cooperativas no, estamos porque si bien somos empresas que somos auditadas por la Auditoría Interna de la Nación, tenemos nuestros controles, tenemos nuestras directivas, tenemos nuestras asambleas que son todas auditadas, nuestros balances, también permanecemos en territorio, criamos a nuestra familia en ese ambiente y cuando vemos que la población rural tiende a disminuir, la preocupación aparece, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ayornarnos, adaptarnos a que tener las inversiones pertinentes para que el productor siga en el campo manteniendo a su familia, que lo pueda educar en las mejores condiciones, que permanezca en el medio rural, con servicios, con apoyos técnicos, pero bueno, esa es la ruralidad que queremos y las cooperativas ahí cumplen un rol interesante, porque además el desafío para nosotros, como bien dice ahí en el documento, es el ser sostenible a largo plazo. Para eso es que tenemos que en todas las propuestas cada tanto se va a encontrar con el rol que tiene que jugar las cooperativas, el apoyo que se debe tener, muchas veces la inequidad que hay para con las mismas, por ejemplo la ley de inversiones que no calificamos, en fin, cosas que están en las leyes que muchas veces no se cumplen y que bueno, es parte de nosotros como gremial el tratar de llevarlas adelante y que se cumplan, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar en alguna de esas medidas, pero usted lo dijo al pasar y me quiero detener en esto porque me parece relevante, tal vez no mucha parte de nuestra audiencia lo conozca. Ustedes señalan que desde la implementación de la Ley de Promoción de Inversiones en Uruguay se ha observado cómo las empresas bajo otras estructuras jurídicas se han beneficiado de las ventajas fiscales que no están disponibles para las cooperativas agrarias, limitando su capacidad de inversión. Estas limitaciones reducen la posibilidad de realizar las inversiones necesarias en tecnología, infraestructura, restringiendo la capacidad de innovación y modernización. ¿Es así? ¿Es así? ¿Las cooperativas están marginadas, digamos, de verse beneficiadas por aspectos de la Ley de Promoción de Inversiones? A ver, sí, la respuesta es sí, la desarrollo. Nosotros, en la Ley de Inversiones, está estipulado que los beneficios fiscales, las devoluciones fiscales, sean para aquellos que aportan impuesto a la renta. Las cooperativas, al no aportar este impuesto porque tienen otro que se llama, que es único para las cooperativas, que es la prestación coactiva, es que no podemos calificar, porque los beneficios fiscales que tiene la COMAP es para las empresas, como dije, que aportan el impuesto a la renta. Como las cooperativas no estamos en ese impuesto, no calificamos. Sí tenemos otro que no tienen las demás. A su vez también, muchas veces, cooperativas grandes han tenido que transformarse o crear alguna sociedad anónima para recibir estos beneficios cuando la ley nos ampara en que podamos recibir ese beneficio. Que es una discusión técnica, políticamente está, la normativa está, pero tenemos que buscarle el cómo llevar a cabo, porque entendemos nosotros que ahí, como bien tú leíste en el documento, no las ventajas fiscales que tienen otras empresas nos complican, porque nosotros tenemos que competir hasta en el mismo rubro de las grandes empresas también, ¿no? Entonces, y tenemos que tener nuestra rentabilidad, por más que la distribución, el excedente de los balances se distribuyen entre los socios, pero no podemos perder plata. Esto es un negocio también. Entonces, ahí es donde tenemos ese inconveniente, que también pasa con algunas diferencias, que acá saco a las cooperativas y pongo únicamente las empresas y los productores agropecuarios, que muchas veces el crédito fiscal que recibe una empresa grande, que aporta el IRAE, llega a ser hasta del 66% en algunos casos de beneficio por las inversiones, y en cambio los productores que aportan por IMEVA, que es el 80% de los productores, que son productores medianos y chicos, reciben un beneficio fiscal presentando la factura de el IVA más un 10%
en algunos casos, no en todos, sobre todo en el tema riego, distribución de agua y demás, pero entendemos que ahí hay que revisar, conversar, ponerse de acuerdo con las autoridades de turno para que esto no ocurra. Ha habido una motivación a presentar estos proyectos. Cuando uno tiene un proyecto de inversión chico, hay una herramienta que funciona muy bien, que es a través del Ministerio de Ganadería, para recibir ese crédito fiscal con certificado del BPS en este caso, pero que entendemos que no es generalizado, y entonces ahí como que hay para trabajar en el Ministerio de Economía. Bien, perdón, obviamente por una razón de tiempo no vamos a poder avanzar en las 80 y pico de medidas que plantea CAF. Ustedes separan, dividen, subdividen el documento en ejes temáticos. El primero de ellos es desarrollo agrario sostenible, y allí plantean acciones como desarrollar una visión estratégica a nivel país que coloque en el centro el productor y la familia, hasta promover la difusión de información, indicadores y conocimientos generados en Uruguay para evidenciar nuestros procesos productivos. ¿Qué podemos destacar como síntesis de este primer eje temático del documento? Bueno, a ver, si nosotros, como bien dice ahí, no apuntamos sistemáticamente al productor, a la familia, al bienestar, al acceso a la tecnología, el acceso a la inversión, el acceso a la comunicación, infraestructura y demás, probablemente ese productor y su familia, que este negocio es más pasional que económico, porque la rentabilidad en el campo, por más que de repente se diga, la gente de campo, el negocio en general nunca sobrepasa del 3,5%, te diría que está más cerca del 2 que del 3 de rentabilidad sobre un capital que sí es muy grande, pero que las utilidades son muy pocas, porque el negocio no renta, porque somos tomadores de precio, y bueno, y a su vez con los problemas e inconvenientes que tenemos, como son el tipo de cambio, el déficit fiscal, el acceso a los mercados, el mal servicio público, el Estado que es grande e ineficiente, todo eso lleva a que tenemos que tener una visión estratégica de país, pensando en el productor y su familia. Eso sin duda, porque no nos olvidemos que nosotros somos productores de alimentos. Uh-huh. Y el alimento vital que cada uno de los oyentes 3 veces al día necesita del productor, y esto no es dicho de forma peyorativa, sino empática, la producción de alimentos tenemos que preguntarnos en manos de quién va a estar, si de las grandes multinacionales o de las grandes cooperativas. En el mundo solo el 3% de la población produce alimentos, y el 1,5% es para subsistencia, es para autoconsumo. O sea que el resto, el otro 1,5%, es el que provee de alimentos al mundo. Uh-huh. Porque computadoras y tecnología no es alimento. Por lo tanto, el desafío que tenemos como país agroexportador, como nosotros productores de alimentos, para producirlos de una forma inocua, con trazabilidad, con seguridad alimentaria, es vital, y por eso el colocar al centro al productor, que en definitiva es el primer eslabón de la cadena de todo esto. Y nosotros, aún más, que producimos alimentos, o podemos producir, o estamos produciendo, estamos produciendo para 30 millones de personas, y tenemos capacidad para alimentar aún más. Uh-huh. Por lo tanto, me parece importante que muchas veces siempre la producción, como tomadora de precio, cada vez que se agrega un impuesto, un trámite, un costo, siempre se traslada en la cadena, sea costo de oportunidad, costo financiero, cualquier impuesto que se agregue en cualquier eslabón de la cadena repercute, y no lo podemos trasladar, somos los productores, porque no tenemos para atrás a nadie más, ¿no? Entonces,
por eso lo de la visión integral que ayer dijimos también en CAF, que tenemos que tener de estos temas. Por eso también son temas que reconocemos que no son fáciles, que esto es como un juego de ajedrez, ¿no? Uno acomoda, pone una ficha, pero bueno, del otro lado el mercado, las necesidades públicas, la política, también se mueve, y bueno, lo ideal es que capaz que el ejemplo de ajedrez no es el adecuado, pero digo, tenemos que tratar de tener un equilibrio y que todos podamos vivir bien. Acá está pasando ahora que la inflación la tenemos controlada, y para nosotros eso es una muy buena noticia. Pero el costo lo están teniendo, o lo estamos teniendo, el sector agroexportador, no solo el sector primario. Porque el tipo de cambio que está un poco bajo, con un dólar flaco, nos complica cada vez que tenemos que cambiar para pagar los salarios, para pagar los costos de energía y la parte impositiva. Le quería consultar por un aspecto en particular de este eje temático. Ustedes aquí plantean 4 aspectos vinculados al agua, y esto obviamente nos hace recordar a lo que fue la sequía del año pasado, e incluso muchos ya están hablando de que ahora, en estos días, hace muchos días que no llueve en ciertas zonas del país y ya hay preocupación con respecto a esto. Ustedes plantean aquí, por ejemplo, en uno de los puntos, implementar una política de Estado que apoye y promueva la adopción del riego. Cuéntenos más sobre eso, por favor. A ver, acá, en ese punto que acabas de comentar, se soslaya el tema que hablamos del IMEVA, por ejemplo, porque aquí, en el agua estaba en el ejemplo que yo comenté de las inversiones. Por eso que muchos temas se cruzan horizontalmente. El tema agua con la sequía, nosotros como productores estamos acostumbrados a convivir con la sequía, nos vamos preparando y no sufrimos lo que lamentablemente sufrió el área metropolitana en una seca histórica, nunca antes vista, y que, bueno, llevó a que una alarma bastante importante, porque no llovía, no porque no estuviera no hubiera faltado, porque en definitiva no llegó a faltar. Nosotros en esa oportunidad veníamos de 3 años de sequía, de estar pasándola mal, pero diría yo que de la seca del 2008 para acá, los productores se fueron invirtiendo, en algunos casos con apoyos fuertes, con políticas importantes en ese periodo, hay que decirlo, donde se buscó que los productores pudiéramos obtener el acceso al agua y demás. El tema es que el agua, que es un bien preciado y que todos tenemos derecho, la oportunidad de prepararnos o de invertir en represas, una cosa es el consumo humano y es la prioridad, y otra cosa es para el riego, por ejemplo, que también termina siendo para alimentos, ¿no? Porque como dije hoy, somos productores de alimentos. Claro. En esto, me acuerdo que un ministro decía, acá no se trata de dejar el suelo como un colador y hacer pozos semisurgentes en todo el Uruguay, porque es probablemente que el agua también sea finita, por más que nosotros no veamos el fin, y las futuras generaciones tampoco, porque es mucha la que hay, y va a ser imposible que consumamos toda el agua subterránea, pero eso puede estar afectando al clima y demás. Pero bueno, al punto, para la producción, muchas veces las sequías no vienen todas juntas, vienen en forma, en ciclos, vamos a decir, y las inversiones planteadas con las normativas vigentes, con el costo de energía vigente, muchas veces no alientan a la inversión. Acá tenemos un ejemplo, un rubro en el Uruguay que tiene mucha experiencia, más de 100 años de experiencia de riego, que es el arroz, que es parte de una cultura donde por 50 años ellas tomaban agua de las lagunas y posteriormente empezaron, después de 50 años de trabajar con ese tema, empezaron a tener
hacer las represas, pero de una producción muy intensiva, con muchos kilos por hectárea, mucha producción, que la inversión la hace sumamente rentable, porque si no es imposible producir el arroz. En el caso de la ganadería o la agricultura, salvo el maíz, hoy los números no dan y los productores no son tontos. Han habido proyectos que han quedado parados porque el costo para tener ese riego es demasiado. Por lo tanto, es que ahí nosotros lo que primero hablamos de los incentivos para las inversiones en represas multiprediales, porque ¿cómo hacemos, por ejemplo, para los productores granjeros que tienen áreas muy pequeñas, poner un espejo de agua en donde probablemente sea el suelo más fértil? Uh-huh. Por lo tanto, al productor que le toque esa represa se queda sin tierra. Entonces, la visión integral también del tema agua tiene varios factores normativos, culturales, diría yo, que muchas veces los uruguayos somos muy individualistas, y que también merece una adecuación de una normativa. Nosotros tenemos una ley de riego aprobada que todavía no está reglamentada. Por suerte, en estos días el Ministerio de Ganadería está llamando a las gremiales para conversar del tema, y ayer, como este tema fue tocado, el Ministerio de Ganadería, tanto el ministro Bufa interino como la subsecretaria interina Fernanda Maldonado, nos comentaba de que prontamente van a estar llamándonos a las gremiales para poder avanzar en este tema en conjunto entre la administración, este ministerio y las gremiales, cosa que creemos correcta, ¿no? Así que un poco por ahí es lo que deseamos y lo que tenemos para discutir, que vamos a aprovechar ahora a discutir con esta administración. Para ir avanzando, Perdomo, el eje temático número 2 plantea políticas y normativa. Allí ustedes plantean una serie de aspiraciones. Me llamó la atención el punto 27, donde ustedes señalan que habría que establecer un ámbito de diálogo y colaboración entre el Poder Ejecutivo y las gremiales agropecuarias nacionales para hacer aportes al proceso de elaboración de la ley de presupuesto, y en particular abordar la asignación de recursos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿No creen que el vínculo que ustedes tienen ya con el Ministerio es un ámbito suficiente, necesario, como para laudar, conversar, avanzar sobre sus interrogantes y dudas a la hora de conformar el presupuesto? Sí, la respuesta es sí a lo que acaba de decir. El tema es que ese eje temático dice políticas y normativas, y muchas veces las leyes no las realiza el Ministerio, las realiza el Parlamento. Uh-huh. Muchas veces el manejo del presupuesto dentro del Ministerio y la adecuación de los recursos están muchas veces limitados por la propia normativa, y hablando en criollo, a veces todas estas normativas no facilitan, sino hacen todo lo contrario, trancan, y muchas veces quedan acotadas las posibilidades de reasignar recursos o tratar de realizar algunas cosas, pero por la tangente, y no porque muchas veces se limita la posibilidad de trabajar, porque hay normas que así lo indican. Y eso entendemos muchas veces a los funcionarios y a los mismos cargos, tanto gerenciales como direcciones, como al propio ministro y su secretario, que la forma que tienen de esa presupuestación se ven encorsetados en distintas políticas que muchas veces tal vez haya que readecuarlas, como va a ser esta discusión, por ejemplo, del riego, como es en el tema presupuestal muchas veces con los institutos, y ahí saco al Ministerio de Ganadería, que muchas veces la ley queda medio encorsetada para obtener los recursos, por ejemplo, como en este año esta administración fue el caso de Lini. Entonces ahí tenemos, eso es un poco lo que queremos hacer
en el ámbito de diálogo y colaboración, que ahí decimos claramente el Poder Ejecutivo y la gremiales, porque con iniciativa del Poder Ejecutivo ver la posibilidad de cambiar en el Parlamento algunas cosas que creemos que hay que adaptar. En todos los países, y cito un ejemplo, una vez me tocó estar en Argentina con el ministro de la provincia de Buenos Aires de Ganadería, y me decía, mire, yo tengo 1.300 trámites, y el objetivo fue reducir a la mitad. Pude nada más con 25 por algunas normativas y algunos decretos y leyes que estaban vetustas, que ya no se cumplían y que a veces complicaban a la actualización de otras normas. Y bueno, y eso estoy seguro que en el Uruguay pasa, sabemos que en el Uruguay pasa, por ejemplo, a nivel de la Junta Departamental, a nivel de la Intendencia y todo lo demás, y del Parlamento también, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el Parlamento no solo está para hacer leyes, sino para también eliminar las que ya caducaron, ¿no? Y bueno, eso a veces es lo que complica cuando decimos que hay las dos bibliotecas. Me parece que también la revisación del Parlamento, y esto lo agrego ahora, en eliminar cosas que ya no corresponden, creo que también sería bueno. Pablo Perdomo, presidente de CAF, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, los agradecidos somos nosotros, un gusto haber conversado con ustedes y con la audiencia, y estamos a las órdenes.